cómo abordo yo un examen, porque cada profesor lo aborda de manera distinta. Entonces, pues bueno, aquí la pregunta básica que siempre viene en un examen, ¿cuál creen que sea? O sea, así. ¿Mm? ¿Qué son las finanzas públicas? Eso, exactamente, esa mera, ¿vale? Entonces, denle entrada, si pueden, a sus compañeros, porque como me voy a meter a una pizarra, pues ya no puedo luego estar ahí yo dándole la entrada, pero si me pueden apoyar con eso, ¿sí les aparece? ¿Jóvenes? Sí, Ok. bueno, ahorita apareció uno ya, le estoy dando. Ah, por favor, ahí denle entrada. No, no, a ellos, pero ya. Sí, gracias, muchas gracias. Bueno, a ver, entonces vamos a compartir. Ok, ya ven la pizarra, ¿no? Listo, yo soy. Listo. Ok, entonces, como bien mencionaba, la pregunta es, ¿qué son las finanzas públicas? ¿Y qué son las finanzas públicas? ¿Se acuerdan? No nada más de la economía, pero miren, ahí sean prácticos. Les voy a dar un consejo para todos. La idea es que les vaya bien en su examen, ¿no? Si no, ¿para qué hacemos esta reunión? De lo que saben, expándanse. O sea, así que den una cátedra. Tema que les pregunten y que ustedes dicen, pues ahorita hago aquí mi aportación, expándanse. ¿Por qué? Porque es tiempo que van a consumirse de preguntas. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, ese sería mi primer consejo. De lo que no saben, muchachos, sean prácticos. Den respuestas un poquito cortas y vayan acomodando la plática, la discusión o el mismo examen, ¿no? A manera de que ustedes demuestren que, bueno, a lo mejor no fueron muy puntuales, pero que sí pasaron por la especialidad. Eso es lo que también se valora. Entonces, ok, ¿qué son las finanzas públicas? A mí me gusta mucho una definición, no tanto así de que es la parte de la economía, no, no, no. Las finanzas públicas, pues para mí es un arte, es un arte. ¿Por qué? Porque es la forma en que el Estado se hace de los recursos y fíjense, a veces dicen necesarios, ¿no? Para después, pues obviamente, llevarlos o ejecutarlos a través del gasto público, ¿no? O del presupuesto. Y ahí hay quienes le meten un poquito más de ganas y mencionan hasta los artículos y lo que dice la Constitución, ¿sí? ¿Vale? Sí. Entonces, ok. Entonces, ¿están de acuerdo que son ingresos y egresos que tiene el Estado? ¿Sí o no? ¿Vale? Entonces, ya ustedes ahí le van poniendo de su cosecha. Ahora, acto seguido, ¿sí? Porque siempre el que empieza de los miembros del sínodo les van a decir, bueno, a ver, ¿qué son las finanzas públicas? Ah, ok, ya. Y esto da para que digan, pues tenemos dos vertientes, ¿se acordarán? ¿Sí o no? ¿Cuáles? La política, ¿qué? Moneda. A ver, fíjense. Aquí más bien, ojo, la política económica, así es, exactamente, ¿no?
Y de aquí ya derivan tanto la política, fiscal y monetaria, ¿no? así es, y ya dependiendo el sínodo, qué importancia le dé, pues se va a ir sobre una o la otra, ¿no? Ahora, aguas, dentro de la política monetaria, y algunos lo catalogan como que ya es independiente, pero viene la política cambiaria, ¿vale? Sí, estoy. Entonces, ahí, esa parte, sí revísenla, porque pues obviamente les pueden decir, bueno, ¿y cómo afecta la política cambiaria a las finanzas públicas? ¿Cómo creen que la afecten? Ahorita se trata de que, pues, un poquito se suelten y me den respuestas, a lo mejor algunas no del todo acertadas, pero sobre eso vamos a ir construyendo, porque la mejor forma de estudio es invitarlos al razonamiento. Entonces, por ejemplo, ¿cómo afectaría una política cambiaria a las finanzas públicas? Eso, acá lo acabas de decir muy bien, Argenis, en las adquisiciones. ¿Por qué? Porque acuérdense que también el Estado es un comprador, ¿no? Y muy grande. Entonces, sí, mucho de lo que compra es importado, ¿no? Porque tenemos que, dentro del consumo, tenemos que hay consumo que es importado y que mucho es bastante para las importaciones y por otro lado las exportaciones, ¿vale? Entonces, bueno, ahí les digo, si ustedes son muy hábiles, que lo son, lo que pueden decir es, bueno, pues si es un país que depende mucho de las importaciones, pues todo depende, ¿no? Porque si la política cambiaria es una política, ¿qué puede ser? ¿Una depreciación del tipo de cambio? ¿Sí o no? Perdón, si es una depreciación, bueno, una depreciación le pega directamente a las importaciones y a las exportaciones, pero la depreciación lo que busca es que las importaciones bajen y las exportaciones aumenten. ¿Sí? No, Sí, ¿vale? Y bueno, ahí sí le echan una revisada, porque 1 hora y media no me va a alcanzar para darles todo el curso, pero pues ¿cómo se da? Pues porque las importaciones se vuelven más caras, las exportaciones se hacen más baratas. Por eso cuando hay una depreciación, ustedes van a escuchar que hasta dicen, ay, la mano de obra se está volviendo competitiva, se está volviendo más barata, más accesible. Es cierto, dentro de lo que exportamos, o sea, es la mano de obra, o sea, la mano de obra, no tanto que la mandemos al extranjero, sino que muchos inversionistas extranjeros, más bien cuando vienen, pues ellos van a pagar en pesos, pero ellos dicen, pues yo traigo dólares y eso les alcanza para pagar más mano de obra, o sea, se hace más barata, se hace competitiva. En cambio, una apreciación, muchachos, sucede lo contrario, ¿eh? Una apreciación de nuestra moneda lo que va a hacer que hace las importaciones más baratas, pues las va a aumentar y las exportaciones las encarecen, ¿sí? Todo eso lo pueden ir buscando, googleando, ¿sí? Y para que tengan un panorama. Ahora, ¿qué más? La política monetaria, ¿sí? Principalmente parte de un instrumento que es la oferta monetaria, ¿se acuerdan? ¿Vale? Esto es la oferta monetaria. O sea, ¿por qué? Pues porque al tener en cierta forma, el control de la emisión monetaria a través de la banca central, pues bueno, puede aumentar la oferta o reducir la oferta monetaria, ¿no? ¿No? Pero acuérdese que hay una cuestión, el Banco Central ya se autorregula de una forma autónoma,
¿no? Y por lo tanto no obedece a los caprichos del Ejecutivo, ¿no? Entonces, ojo, ¿por qué? Porque esto, aquí igual, o sea, esto lo lleva a través de Banco de México, y esta no, pero no aquí es Banco de México, y esto es a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿cierto? Ahora, exactamente. Eh, un poco es interesante lo que acabas de mencionar. ¿Por qué? Porque la política fiscal es más, de hecho, en la práctica es más tardada, porque precisamente esa discusión es llevarla a las cámaras, ¿no? Y Sí, hasta que, que se que es apruebe. con más fines políticos, ¿no? La fiscal. No metamos tanto eso. Si quieres, ya en tus respuestas para ampliar el debate lo haces, pero vamos a irnos nosotros desde la parte normativa, o sea. Más bien, aquí pues sí va a intervenir, es una realidad, pero lo que queremos nosotros dejar claro es que esta, su proceso es un poquito más largo. ¿Por qué? Porque lo tienen que aprobar las cámaras. O sea, si tú quieres aumentar los impuestos, te lo tienen que aprobar las cámaras, ¿o no? Igual el presupuesto, pues, igual viene una revisión y bla, 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 y es tardado, ¿no? Claro, hay una gran diferencia, aguas, porque ahí les pueden decir, ¿y qué pasa? Fíjense, les preguntaría eso, ¿no? Un poco recopilando algunas preguntas. ¿Qué pasaría si llega el 31 de diciembre y no se han puesto de acuerdo con el presupuesto? No, 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 exactamente, eso fue lo que hicieron en algún momento, ¿no? Dice, pues vamos a parar el reloj. Es muy, Sí, y no pueden salir de la cámara hasta que no lleguen a un acuerdo. no, pero ¿qué creen? No, porque se tiene que aprobar inmediatamente, acabándose el 31 de diciembre, se tiene que aprobar. Se aprueba el presupuesto del año anterior. Ojo, ¿sale? Entonces, ahonden un poquito más en ese tema para que tengan un poquito más de amplitud en su respuesta y pueden Perdón, mencionar, doctor, mande. hay alguna figura, ¿no?, que se llama reconducción. Ajá, Cuando no se aprueba el presupuesto del año siguiente, ajá. parece ser que, creo que todavía no está a nivel constitucional, pero se llama reconducción de recursos, ¿no? Que se toma el presupuesto hasta que se apruebe ya el nuevo, para que no se quede el Estado sin funcionar. No, sí, pero mientras pues retomas el anterior, o sea, el que se había aplicado en el ejercicio inmediato, Así ¿no? es, sí, Sí, doctor. pero todo eso es parte de lo que ustedes pueden ir ahondando en sus respuestas, muchachos. Les digo, hagan de cuenta que ahorita yo les digo, les voy a preguntar cinco preguntas, ¿no? Y tengo media hora. ¿Cuál sería la estrategia? Ah, pues yo ya sé. Me pregunta algunas que domino, me acabo el tiempo. Si ya me dijo que tiene media hora, me acabo el tiempo, ¿sí? Pero claro que ese tiempo agótenselo demostrando en el tema que dominen, que exactamente eso, que lo dominan y que lo saben. Y eso es válido, ¿sale? O sea, tiempo que ustedes absorban es tiempo que yo tengo menos de preguntas. ¿Ya me entendieron o no? Sí. Sí. Exacto. Porque en una de esas, o sea, mira, el examen sí parte de esta parte, ¿eh? O sea, parte de aquí. Luego, lo que va pasando es que los demás sínodos van viendo y dicen, yo tengo dudas cuando me respondió eso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es una cuestión política, ¿no? O sea, puede ser. Digan, a ver, explícame por qué, en qué factor entra la parte política. Un ejemplo. Pero, digo, es parte de, o sea, lo que no dominan, no lo inventen porque luego lo detectan. O sea, los sínodos ven sangre y la huelen, muchachos, ¿eh? Entonces, no hagan eso. Aquí, por ejemplo, algo que sí sería muy importante es que se aprendan las clasificaciones tanto del gasto como del ingreso, o sea, cómo se van dando. O sea, por ejemplo, clasificación del gasto, administrativa, económica, ¿no? Programática, presupuestaria, o sea, todas esas, apréndanselas, ¿sí?
¿Sí me escuchan? Sí, sí, correcto. Sí, doctor. ¿De dónde lo pueden sacar? Aquí en la página de la Secretaría de Hacienda hay algo que se llama transparencia presupuestaria. Ahí vienen de años anteriores, 2015, busquen esos folletos. Antes los regalaban ahí en la especialidad. Obviamente vino la pandemia y ya yo creo que ya no hubo esa donación, porque pues eso lo da la Secretaría de Hacienda y ya no se les daba, pero están en PDF y ahí viene muy bien explicado la clasificación. Entonces busquen ese, sobre todo 2015, 2016, de transparencia presupuestaria, y dice cómo se gasta en México, algo así se llama. ¿Sale? Son unos Doctor. PDFs. Mande. Doctor, y creo que viene igual un poco más explícito en la cuenta pública. ¿También? Sí. No, o sea, Mm. donde lo van a encontrar es en varias, pero yo ahí, esa para pronto, rápida, pero bien lo menciona el compañero. Y de eso se trata esto, de que empecemos, yo lo vi en tal lado. Es intercambiar información, muchachos, ¿vale? Esta plática es para que ustedes también digan, miren, en este tema lo podemos encontrar mejor acá. Entonces, de eso se trata, muy bien. Esa parte me agrada mucho de ustedes, que siempre son muy compartidos. Entonces, de eso se trata. Ahí vamos a encontrar esas clasificaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque también los ingresos, o sea, tenemos que ingresos tributarios, no tributarios, cómo se clasifica, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? ¿Mande? Todo eso, exactamente, todo eso, ¿no? Es lo que ustedes tienen que estudiar, o sea, pues derechos, aprovechamientos, aportaciones de seguridad social, todo eso lo tienen que traer muy claro ese día, ¿sí? Y en eso es donde pueden ahondar. ¿Me explico? Sí, doctor. Ahora, por ejemplo, en ingresos, hay ingresos ordinarios y extraordinarios. Les van a preguntar en algún momento, perdón, denme un ejemplo de un ingreso extraordinario. ¿Cuál? Bueno, y váyanle anotando. Voy a empezar, mi tarea va a ser buscar ingresos extraordinarios o ingresos ordinarios. ¿Cuál sería un claro ejemplo de los ingresos extraordinarios? Las multas, ¿no? Esa es una que la gente se puso muy alegre a pasarse por alto las reglas, y bueno, hubo un exceso de multas por estas multas que toman la fotografía y demás, ¿no? Bueno, no, los intereses, claro, profesor. Mande. Los intereses. Exactamente, esa es otra, pero hay una que va relacionado, que es la venta de petróleo. O sea, si suben los precios del barril, por eso tenemos ingresos extraordinarios, excedentes petroleros, ¿cierto? Pues, entre comillas, acabas de darle a un tema interesante. O sea, porque acuérdate que a las gasolinas las subsidian, pero también le cobran un impuesto que es excesivo, que es el del jet, ¿no? Y es excesivo. Entonces, una vez un alumno me decía, bueno, entonces ya aquí yo ya no entiendo, profe, porque por un lado la subsidia el Estado, pero por otro lado también nos la cobra. Y eso es cierto. Y entonces, ¿qué es lo que más, eso hubiera sido un buen trabajo para un proyecto de ustedes, ¿no? O sea, pues vamos a demostrar si la gasolina está subsidiada o está más grabada ¿no? Y no era tan complicado. Pero bueno, es parte ¿no? Sí, doctor. Mande. Sí, afecta a dos impuestos, lo que es el IEPS y lo que es el IVA no generado. Leí un artículo, se publicó en días pasados por Enrique Quintana, el financiero, para ser exactos, lo apunté el 21 de junio, donde él habla de
Respecto al subsidio de gasolina, 400,000 millones de pesos. Ese es el costo que está generando ese subsidio, entre comillas, de gasolina. 400,000 millones de pesos. Ok, 400,000. Ok. Ahora, agrégale cuánto se cobra de JETS. ¿Sabes cuánto es el JETS en la gasolina? No lo tengo a la mano. Bueno, Quintana es un economista de corte neoclásico. Entonces, ahí entra un poquito sus, ahora sí que sus costumbres, ¿no? Pero, ok, yo no dudo de ese cálculo. Pero a ver, por cada litro, ¿no? De gasolina, por cada litro, ¿y cuántos crees que se venden en este país? ¿No? Diarios. Y por cada litro, el IEPS es altísimo. O sea, la tasa de qué, ¿pesos? No, no, el IEPS es un impuesto muy alto. ¿Crees? De hecho, igual ahorita estaría hablando al aire, pero investiguenlo, ¿no? O sea, el IEPS, investiguen cuánto es a la gasolina. Gasolina, que aparte de todo, es importada. ¿Vale? Entonces, aguas, cuando hablábamos de esto, de la depreciación y la apreciación, pues la gasolina es importada, muchachos. Entonces, le pega a las finanzas directamente. ¿O no? Doctor, es 5.49 pesos por litro. Así es. Eso. Pesos por un litro. Entonces, a ver, multiplíquenlo y van a ver si no se excede esos 400 millones que calculó Enrique Quintana. ¿No? Por eso les digo, sería bueno ya llegar a un estudio donde digas, a ver, vamos a ver, el subsidio es de esto, el impuesto es de tanto. Ahora, ok, dice, hablan del subsidio, ¿no? Y ahí sí lo pueden llevar a la parte política, el subsidio. Ok, ¿a quiénes creen que beneficia más? Esa puede ser una pregunta de examen, ¿eh? ¿A quién beneficia más el subsidio en la gasolina? O sea, no nos vamos a poner como la difunta Carmen Salinas, que alguna vez, ya ven, ¿se acuerdan que era diputada suplente, ¿no? En aquellas épocas de Peña Nieto. Y a la señora se le ocurrió decir que, pues, ¿para qué se preocupaban si ni auto tenían? ¿No? Del precio de la gasolina. Pues, no necesariamente. Usamos el transporte público y demás, y eso afecta directamente, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es, pues aquí no todos sacamos un... Exactamente. Ahora, ¿quiénes tienen sus flotillas de taxis? ¿Quiénes tienen sus flotillas de camiones? ¿Quiénes tienen sus flotillas estos de ATME, ¿no? Esta asociación que hace y deshace en el Estado de México. Bueno, ¿quiénes tienen todos estos parques vehiculares grandes y que diariamente transitan, ¿no? La circulación? Ellos son los que se ven más beneficiados, ¿eh? O sea, hay grupos de transportistas, ¿no? Que se ven directamente beneficiadas con el subsidio de la gasolina. Claro que yo también, visto así, entonces que lo quiten y que nos quiten el jet, a ver. Sí, doctor, muy interesante su comentario sobre el aspecto político, y yo lo que, bueno, percibo aquí es que efectivamente se quiso aplicar una política social, y en este sentido, pues yo creo que la aplicación no es la correcta, porque tomando como muestra el transporte público, los minibuses y demás, que bueno, el principal costo que tiene, el principal insumo es de lo que es la gasolina, y bueno, aunque está subsidiada la gasolina, pues incrementaron el costo del servicio. Pero también, bueno, ¿a dónde va enfocado? Si fuera una política social, pues a quien lo necesita en realidad. Porque un empresario que para la distribución de su producto, de su servicio,
está subsidiado, él no lo reduce del precio al final. O sea, ahí yo creo que debió aplicarse en función de qué es lo que está, pero de todas maneras tiene muchas aristas, porque si se hubiera aplicado, bueno, únicamente los coches que no sean de lujo son los, bueno, pues lo que harían, van, llenan la gasolina del Volkswagen, por decir una marca común, y luego ese Volkswagen lo llevan y ese tanque, la misma gasolina la bajan a otro coche que no es Volkswagen y regresa el Volkswagen a la gasolinera y vuelve a cargar. O sea, es muy difícil llevar este control. Yo creo que deberíamos ajustarnos un poco más a la realidad. Esto lo comentamos, de hecho, en alguna clase del curso, y hablamos sobre el subsidio, y que ahí es que la aplicación no fue debidamente, o sea, fue generalizada, pero yo creo que realmente quien la necesite, realmente donde pega, y para combatir la inflación, aunque Estados Unidos copió algunos puntos para subsidiar allá su gasolina, pero fue una aplicación muy distinta, yo creo que sí es un tema interesantísimo de estudio. Ok, pero bueno, aquí vamos a materia del examen, porque si no les digo 1 hora y media no la vamos a llevar rápido. A ver, yo todavía ahí agregaría, compañeros, un debate, o sea, no se vayan con la finta, o sea, pues todos estos que son estas grandes corporaciones o estas empresas, hasta las pequeñas y medianas empresas, la pueden hacer deducible. O sea, ustedes lo acaban de mencionar, o sea, es el IEPS y también es el IVA, y el IVA es deducible de impuestos, ¿o no? No, por eso, pues, o sea, a eso voy, o sea, a eso voy. O sea, ¿quiénes sí sacan más beneficios? O sea, la parte empresarial. Los que pueden deducir, los que llevan la contabilidad. Pues entonces, yo por eso digo que a veces estos críticos, analistas, como que a veces no sé si están muy bien posicionados de sus pseudoestudios o con qué intención los hacen, porque realmente si quitan el subsidio, a quien más le va a pegar es a estos, ¿eh? A ver, ¿quién terminó siendo más socialista o más, ahora sí que con visión más, populista? Aguas, porque luego, ay, qué populismo y nos contagiamos. Pero no necesariamente. A veces, creo que no estamos siendo muy objetivos, que esa es la parte que se les va a pedir a ustedes, ¿sale? Ahora, una de las cuestiones es, no hay una respuesta única. Lo que tiene que es argumentar y ahora sí que respaldar sus respuestas, muchachos. Y eso es lo que los va a llevar a buen puerto en su examen. ¿Sale? Ok. Entonces, ya mencionamos algunos tópicos, o sea, que van directamente con la parte de las finanzas públicas, ¿no? Entonces, ya aquí pues, vamos a suponer que vamos casi a una cuarta parte del examen, ¿no? ¿Qué otra cosa les van a preguntar? A veces es importante, los sínodos, en buena medida, nos informamos de su formación, no sé. Ahorita si al aire, si me dicen cuál fue su formación en la licenciatura. Ciencias Ok. políticas. Ok, Ciencias políticas. Ok. Economía, políticas. Ok. Economía. Ok, bueno, tenemos economistas, ciencias políticas y demás. Ok. Sociología. ¿Cuál, perdón? Sociología. Sociología. Ok, bueno. Está bien. Derecho. Derecho. Todo esto, por eso les digo que las finanzas públicas son un arte, porque dan para todas las licenciaturas, ¿no? Ok, es multidisciplinar. Por ejemplo, si fuera a un economista, pues tienen que cuidar mucho los aspectos técnicos, ¿no? Porque sabemos que es economista y que pues obviamente no le vamos a perdonar que por lo menos no sepa que es una depreciación, una apreciación, y que no sepa diferenciar entre una devaluación o una revaluación. O sea, ¿vale? Esos detalles son importantes. Por ejemplo, alguien de derecho, pues obviamente tiene que estar muy bien apuntalada sobre la parte de las normas, ¿no? Sobre la parte de los artículos, o sea, todo eso,
Un sociólogo, pues bueno, es la parte, el análisis social, o sea, y claro que es importantísimo. O sea, ahora, en esta administración, he notado mucho que sus allegados, sus analistas allegados, en vez de decir que un programa, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo un programa social sobre ¿cómo se llama? Lo de Chapultepec, ¿cómo se le llama? Parque, ¿o es qué? Ayúdeme. Sobre este parque público. La cuarta sección de Complejo cultural Los Pinos. perdón. Algo así, pero bueno. Complejo cultural Los Pinos. Algo así, este complejo cultural. Entonces ellos ya no hablan de que se va a socializar el recurso, no. Le llaman democratizar. ¿No? Entonces dices, mira, o sea, van a democratizar. En lugar de decir, bueno, pues lo estamos socializando, porque democratizar para ellos es hacerlo accesible para todos. ¿No? Van cambiando el discurso. Y esto, obviamente, es un análisis que pega directamente en la sociología, ¿no? Entonces, cada rama, ¿no? Lo que es ciencias políticas, pues obviamente todo lo que trae el debate político. Por ejemplo, aquí yo sí les diría que se revisen, muchachos, revisen la miscelánea fiscal y los, las metas de política económica, ¿no? Que se establecen ahí. Eso también es importante. El ciclo presupuestal. O sea, cada uno y cómo se da. Y porque precisamente ahí es donde van a terminar diciendo, bueno, ya cuando finalmente llegamos a su conclusión en tales fechas, esto sí con todo y fechas, ¿eh? O sea, el ciclo presupuestal, todas sus etapas y sus fechas. Entonces, revísenlo. Doctor, doctor, bueno, quería consultarle si no está abierto como el chat, bueno, porque yo conozco de una publicación de la OCDE, donde habla del ciclo presupuestal y bueno, creo que está bastante bien para revisarlo, bueno, que lo revisemos todos. Sí, ¿lo puedes publicar? Bueno, creo que no está abierto el chat, bueno, yo no lo puedo No abrir. está activo. Sí, no está activo, sino para compartir ahí como... ¿O lo podría compartir en el grupo de WhatsApp? Cierto. Sí, mejor. Perdón. Pues sí, Ahí lo comparto. perdón, es que o sea, cuando la licenciada Rosa me marcó, me dijo, ya, recuerde que tenemos una plática pendiente con los alumnos, y me dijo que si le pasaba el link de la reunión, entonces yo lo abrí desde Teams, que es el que manejo por las cuentas que tengo, pero abrí el de la otra universidad, entonces no abrí el de la UNAM. Entonces, como son invitados, de hecho todos aparecen como externos o invitados, a lo mejor ahí no hice la configuración de que pudieran publicar en el chat. Una disculpa, ¿no? Bueno, pero lo comparto por WhatsApp. ¿Está bien? Sí, por el WhatsApp. Sí, digo, esa parte es muy importante que ustedes también se compartan la información. Hay condenados, sí, hay varios. Ahorita ya estoy revisando de nuevo aquí, sí, ya tenemos. Aquí que paso lista para tener la evidencia. Entonces, pues bueno, tenemos a 27 personas. La licenciada me dijo que iban a ser promedio 29 por ahí. Pues bueno, tenemos un buen número de asistentes. Ok. ¿Qué más, jóvenes? Es importante que tengan bien claro esa parte, porque es la base del examen. Eso es la base del examen, ¿sí? Y es donde les van a preguntar. Les digo, ¿y qué pasa con una política monetaria expansiva y la restrictiva, ¿no? Y la fiscal? Entonces, todo eso también, por favor, revísenlo. O sea, todo lo que son las políticas, ¿no? Monetaria. Y ahí, la verdad, los invito a que se explayen, ¿eh? Puede ser expansiva y qué busca, ¿no? O sea, qué busca cada una, ¿no?
y restrictiva. ¿Vale? Es más, en algún momento les pueden decir, bueno, ¿y para ti cuál es más eficiente, no? No hay una regla que diga que una o la otra. De hecho, no hay un consenso ni en los economistas. Entonces, ustedes, con la que ustedes puedan respaldar mejor, con esa quédense, ¿no? Entonces, obvio, todo esto lleva una consecuencia interesante. O sea, por ejemplo, yo voy a desarrollar esta si quieren. ¿Cuál quieren que desarrolle? La Fiscal restrictiva. expansiva. ¿Expansiva o La restrictiva? área. Restrictiva. Ok, restrictiva, ok. Es la que más aplica luego. Restrictiva es precisamente que busca restringir la economía. ¿Para qué? O sea, principalmente ¿para qué? Pues para controlar la inflación, ¿o no? De hecho, Estados Unidos acaba de volver a subir su tasa de interés, la Fed, precisamente para contener un proceso inflacionario que se está viviendo en el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Que lo que vamos a hacer es aquí decir que la oferta monetaria se incrementa o se reduce. Muchachos, Se incrementa. se No, reduce. se incrementa. Se reduce, perdón. Sí, se reduce, ¿por qué? Porque finalmente lo que estás haciendo es reducir la cantidad de dinero, ¿no? Que hay en la economía. Entonces, una restrictiva reduce el dinero en automático, eso lleva a que la tasa de interés aumente, ¿no? Entonces, ok, ya estamos viendo, ¿no? Por eso cuando Estados Unidos dice, es que la Fed subió la tasa de interés, sí, pero ellos no quieren reconocer que utilizan el movimiento del dinero por un principio, ¿no? El principio es de que los postulados clásicos y neoclásicos dicen que el dinero no tiene un efecto real en la economía. No lo quieren aceptar, pero sí lo hacen en la práctica. Entonces, ok, sube la tasa de interés. ¿Qué efecto tiene el que suba la tasa de interés? Ah, pues por un lado, puede que promueve el ahorro en la sociedad. Ah, aquí es donde es interesante. ¿Quiénes ahorran, muchachos, en este país? Pues, yo considero que estarían obligados a ahorrar aquellos que ganan por lo menos ya 20,000 pesos mensuales. Ya tienen un poquito de colchón para ahorrar. ¿Sí o no? Sí. Sí. No, pues no alcanza porque no te pones un plan de Presupuesto. gastos. Pero sí debiera, ¿eh? Y bueno, obviamente si estás diciendo que es una familia con 5 personas, pues no te va a alcanzar. Pero si estamos hablando de una persona sola, sí te alcanza. Hasta para una pareja alcanza. Si quieres, después podemos hacer ahí un plan de gastos, cómo se puede ir, y sí te alcanza para ahorrar. No te estoy diciendo que vas a comprar inmediatamente instrumentos financieros, ¿no? Vas a hacer un ahorro, una cuenta de ahorro, ¿no? ¿Vale? Entonces, ahorro, yo digo que esto. Ahora, ¿quiénes ganan 20,000 pesos en este país mensuales? Pues es el porcentaje más bajo, ¿no? De la población. Creo que estaba alrededor del 4%, ¿no? Pues es muy poco, ¿no? Ahora, esta política realmente le invita a los de bajos ingresos a ahorrar? No, ellos están pensando en cómo van a poder salir adelante con sus ingresos corrientes, ¿no? O sea, cómo van a sacarse adelante su consumo. Ellos ni siquiera son indiferentes a la tasa de interés. Es más, para una persona que gana, y los hay, muchachos, y lo saben, ¿qué les gusta? 5,000, 6,000 pesos mensuales. Esta Sí. tasa de interés, por mucho que crezcan, son indiferentes, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces, pero bueno, Sí. la teoría nos dice que el ahorro subiría, pero la La inversión inversión baja. baja. Y aquí estamos hablando de inversión productiva, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Pues porque la tasa de interés es alta y los inversionistas no van a querer ir a contraer deuda cuando la tasa de interés está creciendo. Es como ustedes, ¿no? O sea, ahorita sube la tasa de interés
los bancos, es más, dense cuenta, cuando sube la tasa de interés, cuando los bancos nos están, y tiene aprobada una tarjeta de crédito, y tiene aprobado un préstamo, y tiene aprobado, o sea, sí, pues, claro que les conviene, porque la tasa de interés está creciendo, ¿vale? Oiga, prof, Mande. aquí también podría entrar la preferencia por la liquidez de la que hablaba Keynes. Pues depende, porque puede haber una trampa. O sea, ¿Por qué una trampa? porque finalmente la trampa se da en que la gente dice, bueno, yo prefiero tener liquidez. ¿Quién? ¿Qué parte de la sociedad? Porque aquí es donde entra lo realmente importante, hija. ¿Qué parte de la sociedad preferiría tener liquidez? Pues los de bajos ingresos, Sí, a los que en realidad no les importaría que la tasa de interés suba. pues ellos. Pero, por ejemplo, esa trampa de liquidez, ¿cómo o sea, cómo se presenta? ¿Cómo? Como si fuera un ahorro que después va a resultar un consumo, ¿no? Es que deja de eso. También puede ser que tú estés ahorrando, pero se está depreciando más tu moneda. Por eso, no. Los CETES No. te protegen de la inflación. Quien te protege de la inflación son los UDIs. Sí, son las UDIs, porque esas no, no las compras en pesos, las compras exactamente en UDIs. Así, no, o sea, pero esa te protege de la inflación real. Los CETES te protegen de la inflación nominal, que es distinta. La inflación nominal, pues no necesariamente es la que se está dando. O sea, aguas, ¿eh? También esa parte, revísenla un poquito. Miren, ahorro. ¿Qué pasa si hay inflación? O sea, la inflación es una pérdida, ¿no? Adquisitiva. Entonces, ¿de qué te sirve que estés ahorrando si por otro lado estás perdiendo poder adquisitivo? O sea, dices, ok, ahorré 20,000 pesos, pero con la inflación, esos 20,000 pesos ya no te van a alcanzar para comprar los bienes a valor presente. ¿Sí me explicó? Sí. O sea, ya a lo mejor hasta dices, ay, pues ¿de qué me sirvió ahorrar si de todas maneras no me alcanza para lo que compraba antes? Antes me compraba, no sé, una moto, ya ni una moto, ya las motos son más caras, entonces es cuando la gente dice, ya no pude ni siquiera comprarme lo que antes sí podía comprar. Entonces, lejos de cuando hay un proceso inflacionario, la gente dice, yo no ahorro, ¿qué hago? Consumo. De hecho, acelera el proceso del consumo presente. ¿Por qué? Porque sabe que lo que puede comprar hoy, mañana ya no. ¿Sí me explicó? Sí. Eso es lo que puede traducirse en una trampa de la liquidez y no necesariamente para los que tienen bajos ingresos, para los que tienen más. O sea, esos son los que agarran y dicen, pues vamos a ver qué hay de oferta y compramos. O sea, realmente eso es lo que aumenta las brechas de desigualdad. O sea, una persona que va al día, ¿ustedes creen que esa persona que va al día puede ir a darse un recorrido a los centros comerciales y decir, a ver, ahora voy a comprar esto que está en oferta? No, que no le alcanza. O sea, ellos compran pues ahora sí, su consumo corriente, que va al día. En cambio, una persona que gana más ingresos, ella sí puede hasta ahorrar en el consumo. ¿Cómo? Pues dice, mira, hoy la pasta de dientes está más barata, voy a comprar un poquito más, pero ya la conseguí más accesible. Ok, entonces ya tiene pasta de dientes para el mes siguiente. Y al mes siguiente ya no gasta en su pasta de dientes. A lo mejor va a buscar otra oferta. ¿Sí me explico? Sí. Sí, pues, pero bueno, ahí con las cosas técnicas de la trampa de la liquidez, de toda esa, no lo metan porque los agarran y como la mayoría somos economistas, no les den, parece que no les lancen el anzuelo de esas preguntas todavía más técnicas. No, no digo que no lo repásenlo, pero no les den la tentación, la comezón. Ok, ¿qué pasaría con el consumo supuestamente en todo esto? ¿Qué pasa con el consumo? Si la gente está ahorrando, el consumo, ¿qué sería? Baja, ¿no? Baja. Ajá. Entonces,
Ojo, el consumo es la principal variable ¿no? De la demanda agregada. ¿Sí o no? Sí. Y está bajando. ¿Qué le va a pasar a la demanda agregada? Pues baja, ¿no? Si su principal componente está bajando, la demanda agregada baja. Acuérdense, demanda agregada es igual a consumo más inversión más gasto, ¿no? Y ya, si quieren, más exportaciones. ¿Ya? ¿Sí o no? Y bueno, en algunos casos, bueno, vamos a ponerle menos importaciones, que esto ya sería más bien una identidad cuando esto es igual al PIB, ¿no? Pero si lo vemos así, la demanda agregada está bajando, ¿sí o no? Sí. Sí. Entonces, si está bajando la demanda agregada, esto lleva a que se dé una contracción en la economía. Esta contracción en la economía, ¿no? Va a llevar principalmente a que, pues a que amarre el proceso de inflación. O sea, por lo menos lo suavice, ¿no? Entonces, pues ahí se supone que si nos estamos rigiendo por las leyes de la oferta y la demanda, por eso yo todo el mecanismo dice, pues como estamos bajo la oferta y la demanda está bajando, no puede haber un proceso inflacionario. ¿Por qué? Porque la demanda se está contrayendo. ¿Sí me explico o no? Sí. Sí, muy claro, doctor, muy claro. Entonces, de esa forma, pues vemos que se contrae la inflación, pero siempre hay un costo en la economía. Como estás contrayendo la demanda agregada, la inversión no está creciendo, o sea, esta inversión productiva no está creciendo. O sea, en un país donde la inversión también se contrae, ¿no? Se reduce, le pega ¿qué? Al desempleo, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Y entonces, esto nos va a llevar a que, bueno, que controlaste la inflación, pero le pegaste al desempleo. Esto es lo que se conoce como la famosa curva de Phillips, ¿no? Entonces, la curva de Phillips nos dice algo así, ¿no? O sea, viene así. Y es un intercambio que se da entre inflación y desempleo. Claro que aquí les tengo que mencionar, o sea, aguas, porque van a decir, es que la curva de Phillips ya es una relación que ya no aplica. Claro que aplica, nomás que ahí tengan mucho cuidado, porque A y B, ¿vale? Entonces, aquí se buscó reducir la inflación, pero fíjense, la relación nos dice que aumenta el desempleo. Perdón. ¿Siguen viendo? Sí, sí, sí. Sí. Ok. Entonces, se dio esta situación, esta relación, este intercambio, se le llama un trade-off. O sea, hay un intercambio entre inflación y desempleo. Ok, a través de la política económica, y puede ser fiscal o monetaria, pero ahorita lo hicimos a través de una política monetaria restrictiva, ¿no? Tratamos de controlar la inflación, pero le pegamos al desempleo. O sea, en economía es así, muchachos. Lamentablemente no se pueden contener, ¿no? Tanto ciertas variables y le terminas pegando. O sea, pues, son variables instrumentales que terminan afectando a otras variables. Entonces, ya le pegaste al desempleo. ¿Y cuál es el problema con el desempleo? Bueno, primero, que si tienes
una tasa de desempleo más amplia, lo que vas a incrementar es que el mercado informal, ¿no? ¿Sí o no? O sea, estos cuates se van a ir a emplear en sectores no formales. ¿Sí me escuchan? Sí, claro. Ah, Sí, ok. sí. Sí, muy bien. Ok, entonces, estos se van a ir al mercado informal. Entonces, ¿esto se traduce en qué? Más recursos. Menos ingresos. No, sí, pero más recursos en el caso de que gasta el Estado, ¿no? O sea, recursos sociales, ¿sí o no? Pero Sí, menos, menos recaudación. pero menos ingresos, Menos ingresos ordinarios. ¿sí? Tributarios, ¿no? Ujú. O menos ingresos para el Estado, ¿eh? Porque también ahí entran los derechos y aprovechamientos, todo eso. Ah, pues, dentro de, por ejemplo, cuando vamos y tramitamos un acta de nacimiento, dices, chin, estos que no tienen lana dicen, no, pues sí se les hace caro, ¿no? Estar pagando referendos. Entonces, ojo, esto es lo que lleva a una sociedad a ser renuente, tener cierta renuencia, o estar negados, ¿no? Más bien, ponen así. Negada a qué? A pagar impuestos. Digo, pues si cuando les lanzas el incentivo de que ahorren, se me vale, o sea, ¿por qué? Y si le dices paga, pues ¿por qué voy a pagar? Si no tengo, no me alcanza, ¿o no? O sea, ese es el argumento que maneja, ¿no? La sociedad cuando no tiene ingresos suficientes, o sea, ¿yo por qué voy a pagar? Y que vamos a sacar una nueva verificación y la gente de bajos ingresos, no, pues otro más, o sea, el gobierno nada más quiere robar y robar y robar, ¿no? Bueno, así es como escuchamos, ¿no? Ahora, fíjense, empezamos diciendo que las finanzas públicas es el arte que tiene el Estado de hacerse de los recursos necesarios. Yo les haría una pregunta, o sea, ¿realmente esos recursos de los que se hace el Estado son necesarios? O sea, ¿sí son suficientes? Porque son necesarios y suficientes, ¿eh? Revisen la definición, dice necesarios y suficientes. ¿Sí lo son? Al menos suficientes no creo. Necesarios. Que de hecho lo que vemos en este país, si algo crece, no es el PIB, es la pobreza. Y la pobreza ha crecido tanto que resulta que ahora el Estado la administra, ¿o no? Y la inseguridad, doctor. Pero ahorita la pobreza la administra, la inseguridad no la administra, el Estado la administra, ¿no? ¿Cómo? A través de los programas sociales. O sea, realmente los programas sociales no han logrado reducirla, simplemente la van conteniendo. Incluso hasta la podrían aumentar, ¿no? Con este formato. Pues es que de hecho la administra porque se vuelve, ahí sí ya entran los de ciencias políticas, se vuelve Un estado paternalista. o clientelista, ¿no? Sí. Entonces es eso, clientelista, o sea, tenemos un Estado más bien que está buscando clientes, ¿no? O sea, pues por eso cuando en este país hablan de populismo, pues que me digan quién no ha sido populista, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahí son varias tópicos que ustedes pueden revisar e ir abordando. No estoy diciendo que son las respuestas correctas, yo estoy diciendo que son ideas que ustedes tienen que seguir desarrollando. Ustedes tienen un criterio propio que ya se les formó desde la licenciatura y ahora en la especialidad. Entonces, nada más ahora dejen fluir sus ideas, saquen adelante sus propuestas. O sea, no estoy diciendo que esta sea la propuesta que deben de responder, simplemente les estoy dando ideas de lo que se deriva a un examen. ¿Sí? Sí. Sí. A ver, comentarios, dudas. Doctor, a mí me surge la duda de qué tan importante podría ser en el examen el
Pues sí, el aprendernos todas las instituciones gubernamentales que apoyan dentro de las finanzas públicas. Miren, en algún momento, y se los comento así, pero pídanle autorización a la licenciada Rosa. Sí se vale tener un esquema ahí como un pequeño acordeón, pero como esquema. ¿Vale? Ok. Pero pidan la autorización, o sea, siempre es bueno. En algunos momentos se pudo, en otros he visto que hay, sobre todo si el presidente no lo autoriza, no lo autoriza. ¿Vale? Sí, muchas Doctor. gracias. Mande. ¿Qué influencia tiene el factor precio respecto a la inflación? Yo recuerdo haber leído que en Estados Unidos una vez, no sé, por ahí de los 70, se combatió la inflación simplemente en una campaña de no consumo. Y eso hizo que se nivelara y quedó de una forma inmediata casi. Lo digo porque un ejemplo también práctico actual, ¿no? Vemos mucha publicidad, por ejemplo, la venta de televisores, ¿no? Que lo vende, que este almacén, que esta cadena, en fin, porque viene el mundial, porque pues, no se han vendido, los quieren colocar a como de lugar, y a través de la publicidad y el precio, pues lo que tratan de hacer es precisamente colocar ese excedente que hay que no se ha vendido. Entonces el factor precio, yo creo que es determinante en esto relacionado con la inflación, porque es, al final de cuentas, como se mide la inflación en cuestiones de precio. Ok, o sea, eso puede ser eficiente, pero en una sociedad un tanto avanzada. ¿Vale? No estoy diciendo que no lo seamos. Yo estoy diciendo en una sociedad avanzada donde la gente, por lo menos, tenga ciertos criterios, o sea, tenga actos racionales. ¿En qué sentido? O sea, gente que sí tenga un plan de gasto. Sociedades donde obviamente no están viviendo así que un tanto al día. Sociedades donde pues, pudieran ellos decir, pues ok, no pasa nada si no lo consumo ahorita. A eso me refiero. Ahora, si tú me dices, ok, ¿qué precios son los que más crecen en esta sociedad mexicana? Ahí mismo vas a encontrar la respuesta. O sea, dices, bueno, a ver, no sé, ¿qué precios vemos? O sea, gasolina. Que bien que la ha contenido el Estado, pero ha crecido. Pero esta le pega a todos, o sea, es multifactorial, le pega a todos los productos, ¿no? De consumo. Pero díganme cuál, o sea, de consumo. Consumo diario. ¿Cuál es? Ok, tortillas. Yo me iría más por el huevo. Los alimentos en general. Bueno, pues de hecho. Ok, nos vamos por esto, muchachos. ¿Sale? ¿Y esto qué pasa? O sea, todo esto es de consumo diario. Ahora, el transporte, lo que sea de cada quien, el transporte público en este país es muy estable, el precio, o sea, está muy controlado, ¿no? Entonces, este realmente no tiene así como que un impacto tan grande, pero estos de acá sí. Tú pide a la gente que deje de consumir esto, ¿lo va a dejar? O sea, por ejemplo, dices, ok, dejo de consumir la gasolina porque pues, voy y camino y voy y compro las tortillas. No, nosotros, el problema con la gasolina es que los traslados de la casa de cada quien a el sector educativo, al sector productivo son largos, ¿o no? O sea, no te los puedes aventar en bicicleta, no te los puedes aventar caminando. Eso aquí entra un sociólogo más que un economista. Entonces, con todo el debido respeto, pues no creo que esas políticas en este país se puedan llevar a cabo. No es como en Estados Unidos, que van a la universidad y todo lo tienen cerca porque se van a radicar a esos lugares. Entonces, no somos una sociedad así. No somos, no es que no seamos racionales, es que pues, la racionalidad se rompe. Ojo, de hecho, esta es una crítica importante. A mí me apasiona este tema. La racionalidad del ser humano, del individuo, se rompe por cuestiones precisamente de carácter
pues, que no tenemos la cultura suficiente, no tenemos el conocimiento, ¿no? Como para poder determinar decisiones racionales. Yo siempre les ponía ese ejemplo, acuérdense, llegan a la FES, por primera vez llegan a ese espacio y se van y compran en otro lugar donde les dan más caro un mismo producto. Para la economía eso es irracional, que paguemos por un mismo producto un precio más elevado. Bueno, pues ustedes no sabían, no tenían el conocimiento, o sea, algo tan sencillo, de que en otro lado lo estaban dando más barato. O sea, eso es lo que pasa. En un país como el nuestro, donde vamos a comprar a los centros comerciales y dicen, un yogur, no sé, 5 pesos, ¿no? Promoción. 6 yogur, 30 pesos, o sea, cuesta lo mismo, ¿no? No, es más barato todavía, ¿no? No, sí, es igual, 6 por 5,30. Es igual. Pero la gente se lleva el de 6 porque dice promoción o porque dice oferta. O puede ser también, profesor, como por ejemplo Banco Azteca tiene intereses muy altos, pero sí toma en cuenta a la gente de menores recursos económicos. Entonces, por la misma necesidad que tiene la urgencia del dinero, pues solicitan ahí los créditos, porque otros bancos más grandes que pueden pagar menos intereses, pues no les dan el crédito. Entonces, muchas veces es la necesidad urgente que tiene la gente, y aunque sea muy razonable que diga, bueno, aquí me van a cobrar menos, pero pues definitivamente no tengo acceso, pues se van por lo más caro. No, aparte, pues más bien Banco Azteca lo que hace es que les da la confianza, ¿no? O sea, se puso que ahora, pues claro que les cobra más porque el riesgo es más alto de impago, ¿no? Nada más que les ha funcionado la estructura porque la gente humilde dice, bueno, estos son los únicos que confían en mí, no les puedo quedar mal, ¿no? O sea, y aparte son abonos chiquitos pero infinitos, ¿no? Entonces dice, la sociedad ahí, fíjate, dice, bueno, pues mejor le pago porque es el único que me va a prestar, pues no le puedo quedar mal. ¿Por qué creen que fue Salinas Pliego, aun cuando se supone que era muy amigo del presidente? Se supone, pero yo que el presidente, yo no confiaría en esos amigos, pero el cuate fue el que se opuso a que en la pandemia la gente se replegara en sus hogares, ¿no? Porque dice, no, pues ¿qué les pasa? Yo vivo de la dinámica de la gente de bajos ingresos. Si no salen estos a vender o no salen estos a trabajar, no me van a pagar, ¿o no? Sí. Sí, doctor, y recordemos que, perdón, Ajá. sí comento, recordemos que Banco Azteca surgió de la venta de bienes durables, o sea, por venderte el refrigerador, el sofá, el colchón, y eso es como empiezan a otorgar un crédito hasta que ya lo pudieron registrar como banco. Y ya después el contacto que tuvo con el actual presidente, que tiene su historia también, desde que aquellos personajes que hicieron de publicidad en contra del PRD, en fin, es una historia muy larga. Pero el origen de esto es el comercio inmobiliario. Desde ahí surge esto y ese es el nicho del mercado, hacia ese nivel social está enfocado ese mercado principalmente. No, ni tanto, fíjate que ahora ya Banco Azteca está y va a promover mucho la venta de Bitcoin fraccionaria, ¿no? Venta fraccionaria. Entonces, pues es que estos cuates dicen, es que hay mucha liquidez precisamente en el mercado informal, en este mercado que estábamos aquí viendo, que se está creando por el desempleo tan grande que ha habido en el país, ¿no? Este mercado informal se está creando por este desempleo, ¿no? Pero esto nos ha llevado a actividades pues que la gente dice, pues yo estoy mejor aquí, no le pago impuestos al gobierno, pero eso sí, le gusta recibir los subsidios del gobierno, ¿no? Entonces empezamos a generar ahí a una sociedad todavía un poquito más, más irresponsable. Le estamos ahí generando ciertos comportamientos no muy gratos para el futuro. Pero bueno, esa es otra cosa. Yo aquí lo que sí les quiero comentar en esto, porque si no, en el examen me los van a agarrar en curva. Desempleo. Porque hay quien dice, pues a ver, ¿y por qué dices que el desempleo es alto si en México el desempleo no pasa del 5%, ¿no? Es así, ¿no? Dices, caray. Bueno, aquí es por la metodología, ¿eh? Ojo, aquí es cómo lo miden en México el desempleo. Entonces, acuérdense que en México es a través de una encuesta, ¿no?
Y en esa encuesta llegan a las casas y les dicen, ¿ha trabajado 1 o 2 horas a la semana? Ya, pues de plano, el que diga que no se va a ver bien huevón, ¿no? Pues todo el mundo dice que sí, pues por eso no lo consideran dentro del desempleo. Ojo, es una cuestión más bien de metodología. Porque fíjense, yo al profesor que les pregunte, así respetuosamente, yo le diría, bueno, mire, fíjese, qué curioso, México está en un tratado de libre comercio, ¿no? En un acuerdo comercial. España, ¿no? Está en la zona euro y tiene por ahí de un 9% de desempleo. Acá en nuestro acuerdo nosotros no tenemos libre paso de mano de obra. Ellos sí, ¿sí o no? España sí tiene libre paso de mano de obra. Se tienen que preparar, tiene que ser competitiva. Y aún así tienen una tasa de desempleo mucho más alta. Quiere decir que en España el desempleo sí se mide correctamente. En México no. ¿No? O sea, es erróneo como lo estamos midiendo. ¿No? El desempleo. Y acá en México, pues no lo estamos midiendo correctamente. Por eso es que las cifras, pues claro que no son las que realmente deberían de ser. Aguas, ¿eh? Porque eso sí he visto que les preguntan y hasta terminan convenciéndolos de, no, sí tiene razón, no, sí, entonces sí, no aplica la curva de Phillips, o no aplica eso, ¿no? Ojo, que tengo que hay quienes dicen, no, mira, de acuerdo a los datos que publica el INEGI, el desempleo en México, su tasa es tanto, ¿no? Y no ha crecido, ¿no? Porque aparte, no ha crecido. Y su inflación, pues bueno, se ha mantenido estable. Entonces, ¿dónde aplica esto? No, sí se aplica, nomás que hay que saberlo ir, ahora sí que metiendo en el contexto. ¿Sí? ¿Dudas? Perdón, ¿en España cómo se mide entonces? Bien, la metodología no me la sé, pero lo que quiero pensar es que en España sí miden realmente las personas cómo están desempleadas, ¿no? O sea, una tasa que sí es más real. O sea, es que te digo, aquí el problema no es que lo miran a través de, por ejemplo, quieres medir el empleo formal, pues es el que está asegurado, ¿no? ¿O no? Sí, que cuenta con todos los servicios sociales. Así es, o sea, lo mides por el servicio social. Creo que en España es como se mide, y pues, quien no lo tiene, pues dice, pues es que este cuate no está trabajando o está en un mercado, pues posiblemente informal, ¿no? Porque también lo hay, pero está más perseguido, o sea, ya sí está más regulado el mercado informal. En México, pues se desbordó, pues es una válvula de escape a los programas que se vinieron aplicando. O sea, acuérdense, todo esto de querer controlar la inflación, ¿no? El control de precios, ¿de cuándo viene? De los 90, ¿no? Para acá. Sí. Entonces, vamos a poner, Desde el 94, ¿no? pues desde los 90, porque precisamente, acuérdate que había un tratado de libre comercio. Y entonces, pues, acuérdate que también se trataba de controlar los precios, porque pues sí, es una variable que le pega a la economía directamente en el bolsillo de las personas. Porque en este país, si tú te quieres ir hacia atrás, realmente ya nuestros productores, que realmente eran más bien intermediarios, lo siguen siendo algunos, ¿no? Productores, ¿sí o no? Estos productores más bien ya eran intermediarios, entonces ya nada más estaban preocupados no por producir, sino por especular. Ya nada más estaban especulando, ¿no? Y eso pues generaba todavía un proceso inflacionario más alto, por eso los procesos eran en espiral. Entonces se empieza a acabar con eso, o sea, realmente se empieza a acabar con esa parte. El liberalismo económico acaba con este tipo de intermediarios. Entre comillas, ¿por qué, entre comillas, no intermediarios? ¿Por qué, entre comillas, acaba con ellos? Porque termina fortaleciendo a otros. O sea, ahorita que Eduardo decía esto de Electra, porque ellos vienen desde una tradición de estos de Salinas y Rocha y demás, igual el mismo cuate Talleres, que es el de Liverpool y demás. O sea, estas cadenas
los centros comerciales vienen desde, ¿o no? O sea, Liverpool, ¿no? O sea, traen un histórico impresionante. Entonces, estas existían desde antes del control de precios y desde antes y cuando se daba la manipulación, la especulación de los precios. Es más, ¿por qué existe este mercado informal que se llama Tepito? A ver. Porque ya con el libre comercio, tanto Liverpool, el Palacio de Hierro y todos estos, pudieran competirle en los precios, ¿eh? O sea, pues ya no hay tantos aranceles que cobrar. ¿Sí o no? Sí, el juego se vuelve más parejo para todos los competidores. Pero estos cuates, estas cadenas comerciales, les gusta vender más caros, acuérdense, o sea, un poquito beneficios en economía. Estos son beneficios, esta pie es beneficio, ¿no? Decimos ingreso total menos costo total. Ok. ¿El ingreso total de qué está compuesto? Del precio multiplicado por la cantidad. Q es la cantidad, es la mercancía a vender, ¿sí? Y los costos totales, bueno, pues es todo eso, pero también incluye a Q. Entonces, ¿qué quisieron hacer? Dicen, pues los costos, porque es costo fijo más costo variable, ¿sí o no? Y si no, Sí, dense cuenta, porque los productos que consumimos, por eso, tanto el gansito, los chocorroles y todos estos productos que ahora ya no saben igual, están bien chafas, ¿no? O sea, bueno, nos pasa eso, ¿no? sí, Bueno, porque los costos los trataron de mantener fijos, ¿sí o no? O sea, lo más fijos que se puedan. Y obviamente pues, la calidad de los insumos, de las materias, pues bajaron bastante. O sea, no son lo mismo, claro que no pueden saber igual, ¿no? Ya pues, se fueron todo a la parte artificial y todo a la parte que nos daña, ¿no? Y entonces, pues, ¿dónde aumentan las ganancias? Pues aquí, muchachos, ¿o no? Ya dicen, en el precio. Ahora, la cantidad. La cantidad es el número de productos. Llámese producto X, si quieren gansitos. Ok. Si quieren hablar de gansitos, pues lo tienen asegurado en el mercado, porque ¿qué otro gansito hay en el mercado? O sea, productos como que le compitan al gansito. Sí hay uno que otro por ahí, ¿no? Había uno que se llamaba Dálmata, no me acuerdo cómo se llama, pero de otra, pero pues, casi terminan perteneciendo a la misma gama del mismo productor, ¿o no? sí. Entonces, lo que vemos es entonces, eh, a ese mero, exactamente, tenemos un número de productores pequeño, o sea, no tenemos muchos productores. Ojo, o sea, si ustedes revisan en internet cuántas marcas hay, en leche cuántas hay, en huevo cuántas hay, o sea, tenemos un número pequeño de productores para un número de 125 millones de personas, ¿no? Entonces, realmente este número de productores pequeño lo que hace es, pues tengo asegurado el mercado, o sea, lo que siempre les decía, o sea, si voy a venderles tortas de tamal, pues yo no les voy a llevar las veintitantas que tienen ahorita, yo les llevo 15 y los demás van a pujar por el precio, porque el hambre es canija, ¿no? Entonces eso me va a llevar a que mi producto lo venda pues, más caro, ¿no? A un mejor precio. Y si controlo los costos, reduciendo la calidad de los insumos, todo esto se vuelve, ¿qué? Unos beneficios esplendorosos, ¿o no? Sí, claro. Bajo esas Sí, sí, sí. condiciones, bajo esas condiciones, por eso pues, ustedes van a una tiendita y está llena y plagada de productos chatarra, ¿o no? Vayan a un centro comercial y también, claro, los ingresos son lo que te van permitiendo ir a mejores lugares de acceso, ¿ok? Si vas a un Chedraui Gourmet o si vas a una Mega como la que tienen ahí al lado, que es Gourmet, pues claro que hay productos chatarra, pero también ya hay otros productos un poquito más propios, ¿no? Entonces, pero esos no están en todas las colonias populares.
Las colonias populares están diseñadas, y bien les va para las tienditas y las cadenitas estas de ahorrera, ¿no? Porque a veces ni siquiera hay un Oxxo, un Seven, ¿o sí? No. Sí, no están en función al mercado que van Así es. Entonces, a estar, ¿cómo se llama?, sobrellevando. así es. Entonces, ahí es cuando también se rompe esa parte, ¿no? O sea, porque en economía pueden decir, es que toda oferta crea su propia demanda, a veces. O, como dirían los keynesianos, no, es la demanda la que crea la oferta, también a veces. En la FES, por ejemplo, hay dos casos típicos. Donde salen caminando, está toda la oferta de comida chatarra, ¿no? ¿A poco no? Todos los puestecillos. ¿Sí o no? Sí, ¿Por qué no está donde salen los autos? Pues porque la gente cuando sale en su auto no se va a parar ahí a estorbar. Entonces, ¿no? Los salen caminando. Este producto está diseñado para ellos. Ok, ahí sí, dicen, la demanda está aquí y allá llevamos la oferta. Ahí la demanda determina la oferta. Ahora, ¿cuál es quién sí genera su propia demanda? Las carnitas de Don Peter, ¿no? O sea, Don Peter no se tiene que trasladar a la FES para que ustedes vayan y consumen. Ustedes van y consumen las carnitas de Don Peter. Es un ejemplo, ¿eh? sí, claro. Pero eso es cuando la oferta sí determina su propia demanda. Entonces, aquí pasa, o sea, ahora, acá en México, como tenemos un número limitado de productores, pues claro que determinan, ¿no? Pues la demanda. Entonces dicen, pues siendo así, ¿no? Vamos a terminar viéndolo de esta forma, muchachos. Doctor, yo tengo una duda. Ande. ¿Qué tanto, bueno, las remesas son un factor que influye mucho, ¿no? En México. ¿Qué tanto llegan a influir las remesas en la aplicación de una política monetaria? Como en este caso, digamos, una política monetaria restrictiva que busca disminuir el flujo de dinero. ¿Qué tanto influye o qué tanto, pues, llega a cambiar los resultados que se buscan en México este tema de las remesas? Ok, mira, yo creo que las remesas en México son indiferentes a la política monetaria, hija. ¿Por qué? Primero porque la tradición de los paisanos que se van es que se las mandan a sus familias para consumo, para subsidio, ¿no? Son pocas las que lo mandan para la cuestión de, pues ahórrenlo, váyanlo guardando, ¿no? La mayoría lo que hace es, ya compramos una bomba para el riego en el campo, ya compramos esto, es así. Van haciendo a lo mejor un gasto más eficiente, pero una parte muy importante lo ocupa nada más para consumo corriente. O sea, no lo piensa, mejora las condiciones de su casa, las condiciones de vida, cosas así, ¿no? Entonces, aparte que el que se va para Estados Unidos, un porcentaje muy pequeño es el que se regresa. La mayoría ya se queda a vivir allá porque dice, yo ya no regreso, ¿quién me va a pagar o quién me va a dar el dinero suficiente de lo que se acostumbra a ganar? O sea, ese es un problema muy interesante de análisis hacia el individuo en la parte laboral. O sea, es más, en México, cuando a una persona le bajan el sueldo, pues casi quiere renunciar, ¿no? Digo, no Sí, se puede, porque por cuestiones legales no te pueden bajar el sueldo, pero si te dicen vas a ganar menos, dicen no, pues yo renuncio, ¿no? sí, claro, y fue algo que Sí, sucedió mucho en la claro. pandemia, ¿no? Las reducciones de salarios en porcentajes para Sí, poder ajustes, ¿no? sobrellevar la Pero se situación. llamaron ajustes de salario, nunca dijeron fueron reducciones. Sí, sí, sí. Entonces, pues ahí es un detalle impresionante. Ok, miren, demanda y oferta. Ok, la oferta es de esta forma porque son pocos los productores, pocos productores. ¿Sí o no? De hecho, esto lo vieron con el doctor Jorge. Entonces, cuando la oferta es de este tipo, como la que tenemos en México, porque es oligopólica o monopólica, lo que vamos a ver es que, pues claro que la oferta controla la demanda. O sea, si yo reduzco la oferta, ¿qué está pasando con el precio? Si yo aumento la oferta, ¿qué está pasando con el precio? ¿Ya vieron?
lo ven o no. Sí, doctor. Aquí Sí. sube el precio, acá lo baja. Pero esto implica que el productor aumente la oferta, o sea, la oferta tendría que aumentarla hacia acá y la demanda hacia acá. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el productor en este país dice, pues yo no tengo por qué producir un exceso de bienes, ¿no? Dense cuenta, lo acaban de mencionar, pues ahorita quieren sacar las televisiones o las pantallas, porque ya ni televisiones son pantallas, que ya están obsoletas y va a venir una promoción muy fuerte para que la gente vaya y las consume. Bueno, ¿tú cómo le dices a la gente que está mal, que eso está mal? O sea, ¿cómo lo regulas? Eso es difícil. O sea, si de por sí se critica mucho esta administración y a la que sea, de que inciden mucho en la vida de las personas, imagínate si tú le pones una regulación en lo que consumen. O sea, ya van a decir, no, ya esto ya es Rusia, ¿no? Esto ya es Cuba, o sea, ya es Venezuela, entonces. Eso va a ser imposible por esos estatutos, entre comillas, libertarios, mal concebidos, pero que la gente se pone muy en su plan y que dice, no, 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 ¿qué les pasa? ¿Qué le pasa a este gobierno, no? Si en la pandemia vieron todas las manifestaciones ridículas que salieron, imagínense ahorita, ¿no? Entonces, imagínense que les digan, no, va a haber un impuesto, un tax, a todos aquellos que compren televisores, ¿no? Para el Mundial de Fútbol. No, pues todos los pamboleros salen a manifestarse, muchachos, y que son muchos. Doctor, Mande. o el ejemplo del IEPS a las bebidas saborizadas, se fijó justamente para con motivos o con una justificación de salud pública, imponerle mayor impuesto para que se redujera el consumo, ¿no? Y que ha ido aumentando el impuesto. Sin embargo, no así el consumo. De hecho, el consumo, bueno, porque está haciendo una investigación y el consumo se ha mantenido y en algunos años hasta ha aumentado. Sí, no, de hecho, esas son de las cosas. O sea, a veces el Estado quiere regular y sale contraproducente. Aparte de todo eso, se manejaba que ese impuesto se iba a guardar como un fondo para la atención a los males que provocan ese consumo de bienes, ¿no? Yo te podría preguntar dónde está ese fondo, ni siquiera no lo han guardado, o sea, lo han ejecutado. Entonces, pues se vuelve muy contradictorio esas medidas y aparte muy complejas porque pues la sociedad, lejos de ahorrar, lejos de reducir su consumo, dice, no, pues yo mi coquita, ¿no? Yo mis papas, yo, no, pues es que acuérdense que pues miren, se los dice alguien que lo padece, ¿no? Soy diabético y el azúcar es una droga, o sea, yo ya tengo restringida el azúcar y yo la siento así como que a veces digo, ay, me deprimo porque digo, no, pues yo necesito consumir azúcar, o sea, es una droga. Entonces, lamentablemente, el problema reside en que esos productos se volvieron un vicio. Pues, no en vano dice el de las papas sabritas, a que no puedes comer solo una, pues no, es un vicio, ¿no? O sea, se te hace adictivo. Y ya una vez que ya lo tienes, es complicado, es como el cigarro, o sea, también fui fumador en algún momento, dejarlo es complicado. Y aparte, acuérdate, cuando ya son un vicio en economía, esos bienes se vuelven inelásticos. Inelásticos, exacto. Es cuando, aunque suban su precio, la gente los consume. ¿Por qué? Pues porque los necesita, o así lo siente, ¿no? Y de hecho, doctor, bueno, aquí nada más ya para cerrar como este tema, en los impuestos, obviamente, el impuesto que se le ponía vía IEPS a las bebidas saborizadas o azucaradas, era totalmente canalizado al consumidor final, ¿no? O sea, no es que no ni lo paguen las empresas, ¿no? Es al consumidor final. De hecho, el problema que tenemos también es ese, es algo interesante que menciónenlo, atáquenlo ahí en el examen. O sea, ustedes suéltense, chavos, suéltense porque traen los conocimientos y son muy buenos en ese aspecto. Ahorita que revisé la lista, pues, casi a todos tuve la fortuna de darles algún curso. Entonces, miren,
ataquen esa parte, ahonden en esos temas, saquen esos detalles, esas anécdotas, pero refuércenlas, o sea, así como mencionaba Lalo, así como mencionó ahorita el compañero, refuércenlas, o sea, den todo el contexto amplio. Que me tardé 10 minutos en una respuesta, no pasa nada mientras la den bien. Pero eso sí, si me empiezan a cantinflear y además, obviamente me están dando materia para preguntar de una manera más fina. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces, Sí, profe. afinen todos esos comentarios, todo eso que traen ese bagaje, y les va a ir bien. Aparte, no es para que no se me estresen y no se me atormenten. Créanme, son muy generosos todos los, los profesores que son parte de la especialidad. O sea, yo no he visto hasta ahorita a un profesor que llegue con el afán de me los voy a ejecutar o voy a fregar a este. No, no, no. Y dos, la especialidad es muy generosa porque es de los pocos programas que les da a ustedes la elección libre de sus sínodos. O sea, ustedes eligen a su sínodo. Entonces, ya también ahí ya es parte de que entonces no saben elegir, ¿no? Si fuera el caso, pero no, no, no. Creo que todos los profesores me ha tocado compartir en la mesa o el sínodo con la mayoría. No, yo no he visto a nadie con mala intención. Más bien, eso sí, hagan ejercicios de respiración, así como últimamente en las pandemias nos daban cursos. Miren, es un ejercicio muy sencillo. Antes del examen, 5 minutos antes, jalen aire, llenen sus pulmones, reténganlo, cuenten 6 segundos y sáquenlo. Y así. Háganlo y eso les va a dar una tranquilidad impresionante. Y mientras estén jalando o sea, ahora sí, mientras estén haciendo ese proceso de inhalar y exhalar, en su mente vayan retomando esos temas que estudiaron. Es una sugerencia que les doy y les va a funcionar. Y van a ver que lo principal es guardar la calma. Los nervios es el peor enemigo que van a tener. No son sus sínodos, es los nervios. ¿Por qué? Porque los nervios son los que nos llevan. No, perdón, no era fiscal, era monetaria, sí, no era restrictiva, era expansión. Entonces ustedes mismos se empiezan a poner nerviosos y empiezan a dudar. Y ya cuando pierden la confianza, adiós, ¿no? Entonces, esa parte. Creo que los temas que les acabo de dar es de lo que versa un examen, más o menos, ¿no? Pero que sobre lo que ustedes vayan hablando es sobre lo que les van preguntando muchas veces. Ahora, lo que les dije que puntualmente apréndanselo. O sea, el ciclo presupuestario, la miscelánea fiscal, las metas de política económica, ¿no? El papel de un poco del Banco de México, cómo lo desarrollamos, la política monetaria expansiva o restrictiva, la fiscal, pues bueno, bajan los impuestos, suben el gasto, pero ahí ustedes expandan, se digan, bueno, pero también eso de bajar los impuestos, profesores, es una medida todavía un poquito más tardada porque se tiene que aprobar por las cámaras y bla, 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 y demás, ¿no? Y el gasto, pues es algo parecido, pero ese se ejecuta a través del presupuesto. Los ingresos sí se tienen que aprobar, el gasto no, porque pues el gasto, por eso no hay una ley de egresos, nada más hay una ley de ingresos, ¿no? Y ahí vayan expandiéndose, o sea, una misma respuesta va dando pie a la siguiente pregunta. Entonces, son tan hábiles que ustedes mismos pueden llevar, ¿no? La dinámica del examen. Y se vuelve muy placentero, muy placentero. Pero si pierden los nervios, pues tampoco vamos a ir a masajearlos y a ver, tranquilo, no, espérate, no se puede porque esa parte no nos corresponde. Eso depende de ustedes. Entonces, siempre aunque les digo, la especialidad es muy generosa, les pone su agüita a todos, pues dense su tiempo, se respiren, tómense su traguito de agua, piensen bien la respuesta y bueno, nada más no apliquen la de nuestro presidente, que se tarda a veces chorrocientos minutos en dar una respuesta, pero sí, dense su tiempo, ¿no? Y en eso ustedes son más ágiles. ¿Sí? Sí, doctor, muchas gracias. Sí, doctor. Sí, Gracias. Y pues con eso pónganse a estudiar,
Hay un material, pero alguien que me mande un mensaje al WhatsApp, si todavía no me tienen, se los comparto, o denme de alta en su grupito que tienen y les comparto material así en corto para que puedan revisarlo. Sobre todo hay uno de política fiscal y monetaria, que me gusta porque en 5 cuartillas lo desarrolla todo rápido. ¿No? Pues, doctor, el grupo lo realizó Rosita. No sé si Rosa, la licenciada Rosa. es correcto. No sé si se algún lo mando a ella. compañero nos lo podrá facilitar para pasarlo a nuestro grupo. Sí, no, yo se lo mando y le digo que se los comparta, no se preocupen. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, de que, pues bueno, miren, pues cualquier cosa ahí estamos. Si necesitan más material, pues ustedes pidan, muchachos, la especialidad, les digo, en eso se vuelve una dinámica muy, muy padre. Terminamos a veces haciendo amistades más que una relación de alumno y profesor. Y pues bueno, siempre con la finalidad de enriquecer este programa, ¿no? Y pues yo lo único que les digo es ya, con todo, aviéntense al examen, traen conocimientos, o sea, traen lo principal. No dejen que pase más tiempo, porque entre más tiempo pase y lo que no se practica, pues se olvida, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es, ya tienen un panorama con ese y con otras pláticas que les van a dar, con eso amarran. ¿Vale? Muchas Claro que gracias. sí, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor, por tomarse el tiempo. No, de que cuídense mucho y pues ya, cualquier cosa ahí me la comentan con la licenciada Rosa. Les deseo mucha suerte. Gracias. Y bueno, ahí estamos. Cualquier cosa que necesiten, avisen. Estamos viendo. Gracias, doctor. Muchas gracias, Muchas profesor. gracias, doctor. Y que hasta luego. Muchas Gracias. gracias. Buen día a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Buen día. Muchas gracias, hasta luego.